Muy buenas tardes, hermanos. Este es el segundo mensaje para este día domingo, el 5 de julio. Así que nosotros vamos a seguir con nuestro estudio de 1 de Corintios y hoy día tocando un tema bastante controversial en nuestros días sobre el matrimonio y el divorcio. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos hace sabios. Gracias por tu misericordia. Y también, Señor, gracias por salvarnos y también de seguir moldeándonos a la imagen de tu Hijo Cristo. Bendice el mensaje en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El día fue 21 de mayo. Nosotros conocemos como el día de las batallas navales, ¿cierto? De Iquique, Arturo Prat, etc. Pero ese fue el día... un día sábado, 1977, y resulta que yo estaba ya comprometido a casarme con Hope, una jovencita, la hija de un pastor, la secretaria de la iglesia, y resulta que yo le dije que no iba a casarme hasta que terminara mi título de la universidad, así que mi último examen de sacar el título fue el día viernes 20 de mayo, así que me casé el 21. Y resulta que no tenemos un video, tenemos fotos, pero no tenemos un video de la boda, pero sí tuvimos una grabación en cassette, hace cuántos años atrás. Y en ese cassette me acuerdo lo que más me llamó la atención del cassette es cuando yo estaba poniendo la argolla sobre el dedo de mi señora y el pastor está ahí y se escucha con una voz baja ya en la grabación, la otra mano. Así que yo como estaba tan enamorado del momento, era tan especial que me equivoqué de en qué mano iba a ponerlo. Pero no solamente había ese error mío en la grabación, también había otra parte que decía I do, que es lo que se dice en inglés en las bodas, que aquí se dice sí, lo prometo. I do, tomar esa mujer como mi legítima esposa, etc. Y en ese tiempo es el fin de los votos que uno está haciendo hoy día. Muchas personas piensan que los votos solamente es parte de una ceremonia bonita y todo esto, pero no tanto como es algo de una promesa, tanto legal, tanto celestial. Me hace acordar de un pasaje en el libro de Eclesiastés. Me imagino que el autor de Eclesiastés, siendo Salomón tenía mucha experiencia en matrimonio, pero sabemos de que Salomón dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, yo digo, en Eclesiastés 5, versículo 4, dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, los tontos, los necios. Después dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, ahora cuando hago bodas, yo siempre leo esa porción cuando estamos haciendo los votos. Él está diciendo, yo estoy prometiendo ante Dios y todos estos testigos, estoy prometiendo mi amor hacia esa mujer, protección, de honrar, etc., hasta que la muerte nos separe. Esa es una promesa que Dios está pendiente y Él va a pedir cuentas de si hemos o no hemos cumplido. El problema hoy en día es que toman ese matrimonio cosa como si fuese un poquito más allá de pololeo, etc. Y lo triste en los estudios es lo siguiente: promedio de tiempo en preparación para la boda, 200 horas. 200 horas de preparación para una noche especial, ante todo, la comida, el vestido, las flores, las fotos, 200 horas de preparación para la boda y solo 2 horas promedio de preparación para el matrimonio. Algo anda mal con ese cuadro.
Yo creo que debemos estar poniendo más importancia en el matrimonio más que lo que está en la boda. Ahora, en la iglesia de Corinto que estamos estudiando ahora, había muchos problemas, muchos desórdenes, y ahora una de las cosas de desorden en la iglesia era la situación de matrimonio y divorcio. Así que vamos a leer los primeros 16 versículos, es muy largo el capítulo para leer todo. Y seguramente no vamos a tocar todo hoy día, pero dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo no al Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces después Pablo va a seguir explicando ciertas cosas, pero yo quiero seguir un poquito del contexto de esto. Aparentemente que la iglesia en Corinto, que estaba en este tipo de problemas, escribió una carta a Pablo presentando el problema, y Pablo entonces con ese 1 de Corintios es su primera carta a ellos, tratando de resolver ciertos problemas, uno de los cuales aquí es el matrimonio. El problema que había en esta iglesia, hay que acordarse que en Corinto, en esta ciudad de Grecia, había, como en Atenas, tanto aquí, había dos grandes escuelas de filosofía, y muchos de los corintios salvos estaban en estas filosofías, en estas creencias antes de convertirse, y siempre llevan a veces un poquito de arrastrando algunas cosas de su pasado. Por ejemplo, había los epicúreos, y los epicúreos era como libertinaje, así que ese cuerpo no es bueno, así que no importa, es lo espíritu que es importante. Entonces los epicúreos son la gente que estaba diciendo no importa lo que uno haga, ahora se convierta. Y era seguramente Pablo escribiendo a ellos en el capítulo 6 que dice, todo me es lícito. Esa fue seguramente una expresión de los epicúreos, que dice que no se puede de todo. Entonces Pablo no está promoviendo todo lícito, Pablo está calificando todo lo lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Ahí en capítulo 7 ya es el otro grupo que se llamaba los estoicos. Los estoicos eran lo opuesto, todo contrario a los epicúreos. Y los estoicos pensaban que todo el cuerpo es malo, no se debe tocar, así que para un estoico vivía en abstinencia total, es decir, que no toca a una mujer, es malo tocar a una mujer, es malo tener relaciones, intimidad de matrimonio, todo, así que casi una vida de monje.
Entonces ellos tenían otra expresión y Pablo no está presentando esta expresión como su enseñanza, está calificando esto. Y eso es lo que decían seguramente los estoicos. Por ejemplo, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, esa es la carta que ellos mandaron, y aquí es la expresión de los estoicos, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es lo que dijeron los estoicos, y ahora Pablo va a calificar esa expresión. Pero a causa de las fornicaciones, hermanos, por la inmoralidad, por decir, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, él ahora va a empezar. Ahora, Pablo, hay diferentes opiniones si Pablo era un viudo o un soltero. Por el contexto aquí sabemos que no era un hombre casado, por lo menos cuando está escribiendo acá. Algunos piensan que era viudo porque para pertenecer al Sanedrín tenía que ser un hombre casado, etc. Pero no se sabe. Entonces no vamos a poner una idea porque si la Biblia no dice y la historia no dice, no vamos a decir. Pero sabemos que no era casado, pero igual está promoviendo la importancia de matrimonio. Tanto nosotros también, porque vemos que el matrimonio es la primera institución establecida por Dios. El matrimonio fue antes del hogar, porque el hogar en cuanto a niños llegaron después. La sociedad, después fue establecida la sociedad después del matrimonio. Y la iglesia aún mucho más tarde. Así que la primera institución y muy importante según Dios es el matrimonio. Entonces, sabiendo esto que vemos de que Pablo está tocando el tema, es como las pocas veces que está dirigiéndose hacia la iglesia, pero sí tenemos la enseñanza de Jesús, si quiere el libro de Mateo, capítulo 19. En Mateo 19, porque vemos que esa controversia de matrimonio, de divorciarse y si se vuelve a casarse después, era una controversia tanto en los días de Pablo, tanto en los días de Jesús, tanto en la ley antes de Jesús. Se ve esto. Vemos que, por ejemplo, Cristo está hablando mayormente a judíos, pero sabemos que en el mundo pagano era un desastre. Uno puede divorciarse lo más que quería, puede divorciar, puede matrimonio con múltiples personas, etc. Y muchas veces vemos de que es el cristianismo que ha sacado el matrimonio y la mujer del suelo y levantándose. Todo piensa que el cristianismo hoy día es muy restringido y todo eso, pero al contrario, es cristianismo que ha levantado la mujer, es cristianismo que ha levantado el matrimonio, está levantando la sociedad. Entonces aquí tenemos esto y resulta que cuando ya Cristo está enseñando ese tema, y no está hablando a creyentes o no creyentes, sino a personas en general, en Mateo 19, versículo 3, vemos que los fariseos siempre buscaban pretexto para pillar a Cristo en algo. Entonces sus preguntas como si debe o no debe dar a César, etcétera, etcétera, siempre buscando una cosa. Aquí en este caso está tratando de probarlo, tentarlo, pillarlo en algo. Y versículo 3 comienza diciendo, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar es otra palabra por divorciar, separar, etc. ¿Es lícito, es legal, está hablando de la ley, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por este el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos será una sola carne. Así ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el principio. De ese uno vuelve a Génesis, y estamos leyendo el capítulo 2 sobre el matrimonio. Entonces aquí dice que los dos será uno. Vemos el propósito del matrimonio, es un plan perfecto de Dios que incluye el hombre imperfecto, pero el plan es perfecto de Dios. Entonces Cristo sigue en esto, porque le dijeron pues, ¿por qué
Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Así que ahora dice, entonces, pero Moisés dijo que sí se puede divorciar. Y Cristo va a responder diciendo, Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquier que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, ahora no son los fariseos, ahora son los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y después se va a hablar sobre la habilidad de vivir separadamente, hablando como eunucos, y terminando el versículo 12 diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, en los tiempos de Jesús había dos escuelas grandes de rabinos, y uno era muy liberal y otro era muy conservador. Liberal es de que puede divorciarse por cualquier cosa, y lo conservador tenía más restricciones. Sin embargo, la respuesta de Cristo era más estricto que todas las dos escuelas. Es decir, que era un shock cuando los discípulos escucharon lo que Cristo dijo en ese momento, como, mejor nunca se case entonces, porque se nota la reacción de los discípulos en esto. Entonces vamos ahora a ver dos cosas en los pocos minutos que vamos a tener hoy día. Uno es el matrimonio, versículo 1 al 9, y después la separación, versículo 10. Así, Pablo está promoviendo que el hombre tuviera mujer. No está diciendo que es bueno que el hombre no tuviera mujer. Así que esa fue la expresión de los estoicos. Pablo está diciendo, no, el matrimonio es bueno. Y vemos entonces el propósito de matrimonio en Génesis 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, porque voy a buscar una ayuda idónea, apta, precisa para él. Entonces vemos de que matrimonio tenía para dar una ayuda idónea, era para tener la procreación del mundo. Así que todo fue parte del plan perfecto de Dios. Y a propósito, el matrimonio fue establecido antes de la caída. Entonces es parte del plan de Dios. Entonces después dice en Proverbio 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Dios. Es decir, que el matrimonio debe, si funciona bien, debe traer bendiciones, felicidades, gozo, compañerismo. Dice acá en el libro de Eclesiastés, el que dije que tenía mucha experiencia en cuanto a matrimonio, sabiendo que Salomón entre sus esposas y concubinas tenía 1000, y yo digo, pobrecito, por 1000 suegras que había tenido él. Pero dice aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, para tener una idea de la importancia, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente, mas como se calentará uno solo. Entonces, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y usaba muchas ocasiones de hablar de la 3, cuando habla de 3 dobleces, el marido, la señora y Cristo formando una cosa que no se va a romper. Entonces, en este sentido vamos a ver de que es el plan perfecto de Dios, es un cuadro de Dios con Israel. Dios Jehová se consideraba el esposo, y Israel su esposa, muchas veces infiel incluso. También en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, 22 en adelante, Cristo es el novio, la iglesia es la novia, y hay una boda programada en los 7 años durante la tribulación en la tierra. Ahí arriba va a tener la boda del Cordero. Entonces nosotros vemos de que
Matrimonio es algo muy importante, y también adentro de los confines de matrimonio la intimidad era algo necesario, bello y bueno. Y decir que nunca debería estar usando ese de negarse uno a otro en cuanto a la intimidad de pareja. Nunca debe usar de ceder o no ceder como una arma ni manipulación. Eso es lo que Pablo dice. Y si van a apartarse por un tiempo, hay que ser mutuo y después volver para que Satanás no gane una ventaja en las tentaciones. Y por las tentaciones que están rodeándonos en el mundo hoy día, una de las respuestas en contra de la tentación es mantener un buen matrimonio. El matrimonio en ese plan de Dios era hasta que la muerte os separe. El libro de Romanos 7, 1 a 3 hablaba de esto, que mientras que están casados no es legítimo salir y buscar otro, pero si el marido o la señora se muere y son libres para volver a casarse, entonces hasta que la muerte os separe. De tal manera que dice que Dios aborrece toda separación o todo repudio. En el libro de Malaquías capítulo 2 y versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Aborrece, fuerte, el repudio, divorcio, separación, anulidad. Dios aborrece. No puede ser más claro que el plan de Dios incluir matrimonio bueno, es parte de su plan, y que Dios lo vea muy sagrado esto, y etc. Sin embargo, nosotros vemos de que en nuestros días hay un caos, seamos honestos, hay un caos en los hogares, gente que se casa muy joven, no va bien, pelea todo el tiempo, hay infidelidades, se separan, vuelven a vivir. Antes no había divorcio, ahora hay divorcio, está conviviendo, tiene otra pareja, después segundo, tercero, y la verdad es que las estadísticas son muy, muy fuertes. Me acuerdo estudiando esto, tanto en Estados Unidos como acá, y resulta que y ese fue como 40 años atrás, 40% de todos los matrimonios terminaron en divorcio o separación. Cuando se casa la segunda vez, 60% termina en divorcio. Cuando casan la tercera vez, 75% termina en divorcio. Y no estaba en el estudio, pero yo creo que cuando se casa la cuarta vez, ya 99% termina en divorcio. Ahora, por lo más feliz, yo he hecho, no tanto aquí de Quique, pero en la serie, tantas bodas hice. Y por lo más feliz que alguien se ve en una boda, así que está prometiendo, así, está brillando, están como algo tan especial como que este momento nunca termine. Pero he visto bodas súper grandes y no dura mucho. Y no es la boda no es, hay una magia. Más plata gastada en la boda, más largo dura el matrimonio. Son los principios practicados en matrimonio, no la ceremonia que uno tiene. Entonces vemos que el enamoramiento dura más o menos como 2 años. La luna de miel va a terminar, va a despertar de ese hechizo de amor que sentía. Después va a decir que, oh no tenemos nada en común. Él no es como yo pensaba, ¿por qué nadie me avisaba? ¿Cómo puedo salir de todo esto? Etcétera, etcétera. Y de ahí empieza tratando de ellos buscar un escape. Ahora, divorcio ya existió en los tiempos bíblicos. Cristo mencionó también en el libro de Deuteronomio 24, versículo 1. Y la verdad que no fue el plan perfecto de Dios, pero era un plan de rescatar y proteger a los inocentes. Dice en Deuteronomio 24, 1, cuando alguno tomara mujer y se casara con ella,
Y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y si la entregará en su mano, la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, esto del divorcio, Cristo está diciendo por la dureza del corazón, por el corazón depravado del hombre, por el hombre tan duro, y nosotros vemos con esto de que resulta que ese fue cuando una persona se encontró por una razón y se divorció, el casarse de nuevo era legítimo para cada uno de ellos. El problema es lo siguiente: Dios aborrece la repudia o el divorcio. Entonces, una razón es porque, como digo, Dios es el marido y Israel, el pueblo de Israel, era la esposa, y en muchas ocasiones la idolatría de los judíos a Baal, a Ser, a otros dioses, era como infidelidad, y aún en 3 lugares habla de que Dios divorció a su pueblo. En el libro de Isaías 50, versículo 1, o Oseas capítulo 1, versículo 2, o en Jeremías capítulo 3, versículo 8, son lugares donde Dios divorció a Israel porque Israel se comprobó infiel. En cada caso, Dios volvió a restaurar Israel a él, por gracia y por amor a su nombre, sí. Entonces, pero Cristo, hablando de eso, dice, en el principio el plan original de Dios era un hombre, una mujer, casado hasta que la muerte os separe. Entonces, y vemos de que la carta de divorcio era para entregar a la persona divorciada para que volviese a ellos a casar, y el que lo divorció también podía casar. Sin embargo, por una sola razón, y la razón es que por haber hallado algo indecente en ellos, no por cualquier razón. Ese de encontrar algo indecente en el contexto realmente era un hombre fue contratado a matrimonio, el papá de él, el papá de ella, y contratado, y ellos se juntan en matrimonio, y una vez que están casados se da cuenta que ella ya había tenido relaciones con otros hombres antes, una fornicación previa del matrimonio. Y resulta que en este caso él encontró algo indecente. Ahora, no porque ella fue adúltera o que ella fue infiel en su matrimonio, porque la consecuencia de esto fue apedrear, es decir, ejecución. Entonces, si están ya matando a los culpables de adulterio, entonces no tenía que divorciar porque ya está muerto, puede volver a casar. Pero normalmente era algo indecente encontrando después de casarse, y normalmente algo previo al tiempo que están juntando. Pero si en su contexto, aún con Jesús, dice que no fuese por causa de fornicación, que es cualquier tipo de inmoralidad, podemos aceptarlo hoy día que a lo mejor la única causa que Dios permitiría para que fuese un divorcio, en este caso, sería infidelidad o inmoralidad dentro del matrimonio. Y eso es lo que están mencionando a las personas, porque tenemos la tendencia como seres humanos de tratar de esquivar las reglas, ¿cierto? Tratamos de ver cómo puedo yo evitar que yo esté bajo esto. Y resulta, por ejemplo, los hombres en tiempos antiguos, bajo la ley, dicen que yo no voy a seguir casado con ella porque encontré algo indecente en ella. ¿Y qué fue lo indecente? Es decir, su comida es absolutamente indecente. Yo aborrezco su comida, ella es mala cocinera, así que quiero divorciar. Otra dije, no, yo voy a divorciarme de ella porque su pelo en la mañana es indecente. Y quizás otros habrían dicho que yo voy a divorciarme porque yo encontré a alguien más decente que ella. Así que ellos están buscando cualquier motivo de divorciar. Entonces, por eso los fariseos están preguntando a Jesús si alguien puede por cualquier ofensa o por cualquier razón divorciarse, y Cristo no. La razón por la ley no era en el plan de Dios, era por la dureza de su corazón, solamente en casos de... Si no hay un caso de fornicación, olvídalo, no hay razón, ninguna justificación
Pero pastor, mi señora no me ama, no me respeta. Mi marido es un flojo. Mira aquí, no hay ninguna justificación. Peleamos todo el tiempo, no hay una justificación. Eso es lo que Cristo está enseñando. Matrimonio es para la vida. Entonces, sabiendo esto, vemos que Cristo está como destacando nuevamente, el plan de Dios nunca incluye divorcio, que el divorcio fue incluido por la dureza y la pecaminosa condición del hombre. Y número 3, que una persona que se divorcia, la persona solamente en caso de infidelidad. Ahora, la reacción de los discípulos, ¿cómo puede ser esto? Eso no puede ser. Entonces resulta, Cristo mismo sabía, porque dijo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, aquí después de la tercera parte de este capítulo, versículos 17 a 40, está hablando sobre una vez que alguien está ya separado. Si está separado, ¿vuelve o no vuelve a casarse? Y es muy claro lo que está diciendo, porque dice que una persona, una vez que está separado, quédense separado y no busca otra pareja. Eso es lo que estaba enseñando Jesús y Pablo en lo mejor. Si yo soy un hombre casado, yo soy creyente y mi esposa es inconversa y no quiere vivir conmigo, está libre de salir. Viceversa, si la señora tiene un marido que es inconverso, ella no debe dejar a un inconverso, pero si él quiere dejar a ella no está bajo la ley, dice que lo deja. Ahora, pero la cosa de controversia es claro que divorcio sucedió. Incluso muchas veces alguien es divorciado no por su propia decisión, sino la decisión del otro. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a estar mirando en qué caso puede o no puede divorciarse. Entonces, en primer lugar, yo nunca recomiendo matrimonio de seguir en caso de una infidelidad no arrepentido, es decir, que nunca pida a una mujer compartir su marido con otra mujer. Así, yo digo que ese es un pretexto. Yo veo acá que se puede terminar su matrimonio ante Dios, y lo otro es por violencia física, que nunca pido a la mujer ponerse bajo el peligro, el riesgo de que cada vez que llegue a la casa no sabe si va a ser pegado hasta la muerte. Entonces, pero fuera de esto, yo tengo mis convicciones de que el matrimonio hasta que la muerte os separe. Entonces, ahora quiero tocar mi convicción o mi ministerio, porque en mi ministerio, de nuevo, yo puedo hablar sobre lo que es en nuestros días. Yo creo que 1 de cada 2 matrimonios en la ciudad está en una forma irregular. Estaba mirando que, por ejemplo, segundos matrimonios en Chile, y dice en el último censo, 43% de las parejas están viviendo en convivencia, 43. 21% divorciado, y lo casado no mencionaba es el primero, segundo, tercero. Entonces yo creo que ya estamos llegando a más de 50, quizás más porcentaje de los matrimonios en problemas. También dice, en un lapso de tiempo desde empezaron a tomar esto en el censo, dice que había 888,000 matrimonios y 520,000 divorcios. Es decir, bastante divorcio que está sucediendo. Incluso en este último censo, 35,000 parejas homosexuales. Así que es un desastre allá. Entonces, cuando hablo de mi filosofía de ministerio, son 2 cosas. Es prevención y curación. En la prevención, nosotros vemos que hasta la muerte os separa. Entonces, cuando yo trabajo con gente, si están casados, hago hasta el último. Yo soy porfiado, yo soy cruel, yo soy todo, pero yo llego hasta el último tratando de rescatar. En eso de tratar de rescatar matrimonios, número 1, prevención, instruyendo sobre matrimonio, dando estrategias para mantener la miel en la luna. También trato de rescatar el matrimonio original si es posible. Si es posible, si ya no han ido con otra pareja, o hijos con otra pareja, viviendo otra pareja, si todavía están separados, si hay una posibilidad y he logrado separados volver a unirse y seguir felizmente casados. Cuando están en esto,
Yo también, cuando había casos de infidelidad, yo he podido ayudar al matrimonio a superar la infidelidad mientras que estaba arrepentida y no volvió más. Nunca estoy pidiendo que hay que aceptar la infidelidad, nunca, así de siempre. Dios nos permite. Pero ahora, también cuando llegan ciertos momentos que ya gente está llegando ya en su segundo matrimonio, ¿qué piensa Dios mirando Mateo 19 y 1 Corintios 7? ¿Qué pasa cuando una persona está ya casado la segunda vez? Varios de ustedes están ya en su segundo matrimonio. Entonces resulta que dice, por ejemplo, en Juan capítulo 4 vemos que la mujer samaritana en su conversación con Jesús, y Jesús por ser Dios, Jesús por tener la habilidad de saber todo, dijo, ve, llama a tu marido. Y ella respondió, no tengo marido. Y dice, bien has dicho, no tiene marido, porque 5 maridos has tenido. Y ahora lo que tiene ni siquiera es tu marido. Entonces, muchos han tomado eso, decir que ella se casó, se divorció, 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 y ya está la 6ª persona, y esta vez ni siquiera se casó, estaba conviviendo con un hombre que no era su marido. Entonces, lo que me dice en esto, que no es la enseñanza de este, pero lo que me dice es que no dijo que un marido has tenido y 5 parejas, dijo 5 maridos, es decir, que cada otro matrimonio, una vez que entró en un pacto nuevo, el primer pacto ya terminó. Eso es lo que pasó en la ley de Moisés. La ley de Moisés, si alguien se casa con alguien y se divorcia y vuelve a casar con otro, y después algo pasa, después decide, no, estoy arrepentido, quiero mi primer marido, no. Es decir, es absolutamente abominable para Dios que alguien volviera a su primer matrimonio después de divorciarse y casarse con otro. Entonces aquí ella tiene 5 matrimonios, así que si está aquí y está casada por la segunda vez, mi filosofía de ministerio es tratar su segundo matrimonio como si fuese su primer matrimonio. Y ya no puede divorciar de este. Hay que seguir. Yo voy a luchar para mantener este matrimonio. Hay que considerar, ese es mi matrimonio. Hay que escuchar mi mensaje de la mañana hoy. Deja el pasado. Si estaba casado antes y ya está casado de nuevo, no puede entrar en una máquina de tiempo y arreglar lo que pasó. Entonces, suéltalo y ahora está en el nuevo matrimonio. Trata de ese matrimonio como si fuese su primer matrimonio con todos los principios de Dios. Entonces, por eso yo digo que mi filosofía es prevención, restauración. Prevención, yo voy a hacer todo posible en mi poder, de ayuda de Dios, de mantener y rescatar todos los matrimonios. Y si eres cristiano y quieres dejar a tu esposa, nada que ver, olvídalo, no hay justificación. Sigue, arregla, venga a conversar conmigo. Pero si ya viene, en el caso que ya está casado la segunda vez, Dios reconoce este segundo matrimonio. Y ese segundo matrimonio tiene que tratar como si fuese su único y trabajar en esto. Hay mucho más, el tiempo ya se acabó. Solamente quiero decir lo siguiente. Cuando mi papá falleció, me acuerdo que ya había llevado 70 años casado con mi mamá. Mi papá era menor de edad cuando se casó, no pudo casarse por la falta de firma acá en Estados Unidos, así que mi papá llevó a mi mamá a México, cruzando la frontera y entró en México, y se casó ante el registro civil, ¿cierto? Ellos hicieron su matrimonio. Ahora, no tenía la boda, no había una iglesia, no había todas las cosas. Mi papá estaba por ir a la Segunda Guerra Mundial, pero quería casarse antes de irse. Era el mejor ejemplo en toda mi vida de ver un matrimonio. Qué herencia de mantener un matrimonio junto ante los hijos. Los hijos son lo que más sufren cuando hay divorcios, separaciones. Así que resulta que digo que yo creo que mi matrimonio es lo que es por haber visto a mis padres en su matrimonio y mis suegros en su matrimonio. Hoy en día la gente está votando sus matrimonios como quiera y no lo haga. Hay un daño irreparable a los niños, etc. Pero trata de vivir su matrimonio como si Cristo estuviese presente con ustedes dos. La restauración que Dios puede utilizar y bendecirte también en la vida en adelante. Gracias al Señor que nuestros pecados son perdonados por Cristo y podemos seguir adelante, etc.
Pero pregunté a mi papá y dije, papá, ¿qué es el secreto de haber llevado 70 años con tu esposa, mi mamá, y sin ninguna infidelidad en los 70 años? Y mi papá respondió, y yo voy a decir en inglés, y dijo, it's the look. Y voy a traducir, es la mirada. Entonces, ¿cómo, papá? Y dijo, sí, cada vez que estoy haciendo algo malo, tu mamá me dio la mirada. Y yo corregí todo al tiro. Así que, mira, quizás tenemos que todos aprender la mirada en vez de palabras hirientes y otras cosas. Pero en verdad no toqué como me gustaría haber tocado el tema, pero ya pasé mucho más tiempo que yo quería y el tema es muy importante. Lea 1 Corintios. Matrimonios para la vida. Y si como cristiano nunca debe incluir en sus planes ni la posibilidad de separarse ni divorcio. Si está casado y divorciado y solo, lo mejor es tratar de vivir sin buscar otra pareja, si se puede. Y si está casado la segunda vez, entonces en tal caso hay que tratar ese matrimonio como si fuese el primero y pedir a Dios su ayuda en llevarlo como buen testimonio por ahora. Gracias y que el Señor le bendiga.